Imaginemos por un momento poder caminar por las calles de una metrópolis inmensa, Mm, pero no solo moviéndonos a través del espacio físico normal, cruzando avenidas o doblando esquinas. claro. Imaginemos poder viajar literalmente hacia arriba, verticalmente, a través del tiempo, para ver el pulso exacto de millones de personas latiendo y moviéndose a nuestro alrededor como si fuera un organismo vivo. Es una imagen brutal, la verdad. Bienvenidos a todos los oyentes que nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Es un verdadero privilegio tener a tantas mentes curiosas al otro lado, dispuestas a explorar con nosotros la frontera absoluta de cómo entendemos la información. Pues sí, es un placer estar aquí de nuevo para desgranar un tema que, francamente, parece sacado del futuro. Quienes nos escuchan habitualmente saben que nos apasiona cuestionar cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Exacto. Y bueno, el material que tenemos hoy sobre la mesa nos obliga a replantearnos algo fundamental, que es cómo nuestro cerebro procesa volúmenes masivos de información. Totalmente, porque hoy vamos a diseccionar un documento académico interesantísimo titulado Reimaginando Taxi Bis. Sí, un trabajo liderado por el investigador Jorge Wagner junto a un equipo multidisciplinar de varias universidades. Eso es, universidades como la Federal de Río Grande do Sul, la de Nueva York y la Simon Fraser. Y, a ver, para poner en perspectiva a quienes nos sintonizan, hace más de una década, allá por 2013, un sistema llamado TaxiBis revolucionó por completo la forma en que los expertos en urbanismo analizaban millones y millones de viajes en taxi en la ciudad de Nueva York. Y lo hacían usando mapas en 2 dimensiones, ¿verdad? Exacto. Los clásicos mapas planos en pantallas de ordenador de toda la vida para filtrar consultas. Y fue un hito tan grande que incluso ganó el premio Test of Time, el premio a la prueba del tiempo en la prestigiosa conferencia IEEE VIS de 2023. Ojo con eso, que no es un premio menor. No, para nada. Pero la cosa es que los investigadores han cogido toda esa monumental avalancha de datos y la han sacado de la pantalla plana para meterla de lleno en la realidad virtual. Es lo que ahora llaman analítica inmersiva. Y fíjate que ese es precisamente el núcleo de nuestra misión hoy. Tenemos que analizar con lupa y con una buena dosis de escepticismo, creo yo, Sí, por supuesto. porque hay que ver si ponerse unas gafas de realidad virtual para sumergirse físicamente en un océano de datos es realmente el futuro ineludible de la analítica. O si es humo. Es decir, si estamos pasando de leer datos a visitarlos o si por el contrario nos encontramos ante un simple truco visual, una de esas cosas que quedan espectaculares en un vídeo de demostración, pero que a la hora de la verdad, pues para el análisis riguroso y profesional resultan poco prácticas. Vale, pues vamos a entrar en materia porque el concepto más rompedor que plantea el estudio a mí me dejó con la boca abierta, y es el salto del mapa plano al cubo espacio-temporal. El STC, por sus siglas en inglés, sí. Eso es. Para que los oyentes lo visualicen, imaginemos el típico mapa clásico de Nueva York impreso y extendido sobre la mesa del salón. Vale, lo tenemos. Eso es, serían nuestros ejes habituales, el X y el Y, pero la verdadera magia ocurre cuando añaden el eje Z, el eje vertical, apuntando hacia el techo. O sea, hacia arriba. Hacia arriba, sí. Ese eje ahora representa el tiempo, de modo que, a medida que levantas la vista del mapa hacia arriba, estás avanzando en el reloj. Y los investigadores han representado cada viaje en taxi como nubes de millones de puntos flotantes en ese espacio. Usan puntos azules luminosos en la base para indicar dónde un pasajero coge el taxi y puntos rojos flotando más arriba para marcar dónde se baja horas o minutos después. A ver, visualmente es innegable que suena a película de ciencia ficción, pero aquí tengo que ser la abogada del diablo, ¿eh? Adelante, adelante. Porque el concepto del cubo espacio-temporal ni siquiera es nuevo. Se remonta a un geógrafo sueco llamado Hagerstrand en los años 70. ¿Ya? ¿Es antiguo? Y ya lo hemos visto aplicado en pantallas planas para estudiar, por ejemplo, los retrasos de la red de autobuses en Sydney o los flujos de tarjetas de transporte público en Singapur. La pregunta del millón aquí es, ¿de verdad necesitamos ponernos un casco de realidad virtual para esto? Bueno, ellos argumentan que sí, que aporta inmersión. Ya, pero herramientas de 2D tradicional en pantallas planas, como Kepler.gl, ya hacen un trabajo absolutamente impecable gestionando bases de datos titánicas. Y además, hay un problema físico ineludible cuando metes millones de puntos en un entorno 3D, que es la oclusión visual.
Te refieres a que unos puntos tapan a otros, ¿no? Exactamente. Si tienes 1.000.000 de puntos azules superpuestos delante de 1.000.000 de puntos rojos, lo que tienes frente a tus ojos no es un análisis de datos. ¿Ya? Es una masa borrosa e incomprensible de color morado. Se crea un caos visual enorme. El estudio argumenta que esto reduce la carga cognitiva del usuario, pero yo me pregunto si no estaremos simplemente añadiendo ruido innecesario a una tarea que ya de por sí es compleja. ¿Es realmente más fácil encontrar un patrón ahí dentro que en una hoja de cálculo bien filtrada? Entiendo por dónde vas, y la frustración de la oclusión es real, pero déjame darte otra perspectiva con una analogía que creo que lo clava. Piensa en la diferencia entre leer la partitura de una sinfonía y asistir al concierto. A ver. Entender una hoja de cálculo interminable de Excel con 5 millones de filas o un panel repleto de gráficos 2D es como leer esa partitura. Si eres una experta y llevas años entrenando, puedes mirarla y entender la melodía en tu cabeza. Claro, el analista de datos clásico. Exacto, pero entrar físicamente en el cubo espacio-temporal en realidad virtual es como estar de pie en medio de la sala de conciertos mientras la orquesta toca a tu alrededor. La música te envuelve. Ya. El cerebro humano ha evolucionado durante millones de años para procesar el espacio tridimensional de forma nativa. Usamos esas capacidades espaciales todos los días simplemente para cruzar la calle sin que nos atropellen. Cierto. Al estar inmersos en los datos, el esfuerzo mental para buscar patrones se desploma porque ya no estamos calculando, estamos observando nuestro entorno natural. Es una analogía preciosa, lo reconozco, y de hecho el propio documento respalda esa idea. Citan varios estudios previos que demuestran que, efectivamente, la exploración inmersiva del cubo espacio-temporal disminuye la carga mental del usuario a la hora de ubicar tendencias. Ahí está. Pero claro, la representación visual es solo la mitad del trabajo de un analista. La otra mitad, la que duele de verdad, es cómo manipulamos, filtramos y troceamos esos datos. En un ordenador tradicional tenemos la precisión quirúrgica de un ratón y atajos de teclado que hacen que el trabajo vuele. Y justo ahí, en la interacción, es donde este sistema le da una vuelta de tuerca a todo. Fíjate en cómo los investigadores resolvieron esto. En el Taxi Bis original de 2013, un analista tenía que dibujar con el ratón un polígono plano en el mapa de la pantalla para seleccionar, digamos, el sur de Manhattan. Ajá. Luego, se iba a otro menú lateral lleno de barras deslizantes para ajustar el rango de horas. En esta nueva versión inmersiva, te olvidas de los menús por completo. Ya. Los usuarios utilizan los mandos de las gafas o directamente sus propias manos mediante seguimiento óptico para esculpir los datos creando lo que llaman prismas 3D. Prismas. Sí, imagina que dibujas un cuadrado con el dedo en la base del mapa y luego tiras de él hacia arriba como si estuvieras estirando un bloque de plastilina. Vale. La base de ese prisma está filtrando el espacio geográfico y la altura que le des al estirarlo está filtrando el tiempo, todo en un solo movimiento fluido. Y hay un detalle técnico muy relevante ahí, que es la interacción bimanual. Exacto, las dos manos. Al usar, por ejemplo, unas gafas comerciales como las Quest 2, el usuario tiene por fin sus dos manos operativas e independientes dentro del entorno. Puedes estar ajustando el límite de un barrio conflictivo con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha estás recortando el bloque de tiempo. Es una pasada. El sistema que han diseñado es tan flexible que permite hacer consultas direccionales súper complejas simplemente uniendo dos de estos prismas con una flecha virtual, o incluso consultas recurrentes. Visualmente lo representan como si el prisma estuviera cortado a rebanadas horizontales, como una barra de pan. Claro, para ver patrones que se repiten. Exacto. Para filtrar y mostrar, por ejemplo, solamente los trayectos que ocurrieron los lunes por la mañana durante un mes entero. Es que es brillantísimo. Estás esculpiendo la información, literalmente. Pero, a ver, te conozco y sé perfectamente que vas a sacar a relucir el elefante en la habitación respecto a estar moviendo las manos en el aire. Totalmente, porque es un problema histórico en este campo. Hablamos de la ergonomía a largo plazo. En el mundo del diseño de interfaces hay un concepto muy conocido llamado el síndrome del brazo de gorila. El brazo de gorila, sí. Básicamente es el cansancio físico brutal que surge cuando un humano tiene que mantener los brazos levantados interactuando en el aire durante periodos prolongados. Claro. Imagínate hacer eso todo el día.
Piensa en un analista de datos de una gran empresa o del ayuntamiento. Esa persona puede estar 8 horas seguidas frente a su pantalla construyendo consultas increíblemente complejas a la velocidad de la luz gracias a atajos de teclado que tienen memorizados en los dedos. Ya. El propio documento de Wagner y su equipo admite este bache. Al perder el teclado, construir filtros muy granulares y específicos se vuelve más físico, más lento y, a la larga, mucho más agotador para los hombros. A menos que queramos que todos los analistas acaben con la musculatura de un levantador de pesas, es un límite real. Vale, me apunto lo del gimnasio para analistas, es un puntazo. Pero aunque el síndrome del brazo de gorila es innegable para jornadas de 8 horas, yo creo que compensa sobradamente por la curva de aprendizaje. ¿Tú crees? Sí, porque lo que hace esta interacción espacial es democratizar por completo el acceso a la información compleja. Hay una función en el estudio que me pareció mágica, el brushing o cepillado bimanual. Un usuario sin conocimientos técnicos, alguien que jamás ha abierto una consola de programación, puede simplemente apuntar con su mano izquierda al centro de Manhattan y con su mano derecha al estadio de Brooklyn y ver instantáneamente aparecer los arcos de luz que conectan todos los trayectos entre esos dos puntos. Eso es muy visual, sí. Es tan intuitivo como jugar con bloques de construcción. Ya no necesitas un doctorado en estadística para tocar la información urbana. La barrera de entrada técnica desaparece por completo. Desde el punto de vista de la accesibilidad, te doy la razón. Es un avance tremendo. Pero supongo que la verdadera prueba de fuego para cualquier herramienta de este calibre, por muy intuitiva que sea, es cómo se comporta cuando la enfrentas a casos del mundo real. Por supuesto. Especialmente ante anomalías extremas, donde el Excel suele quedarse corto. Y aquí es donde el documento rescata 2 casos de estudio históricos del artículo original de 2013. Los impactos de los huracanes Irene en agosto de 2011 y Sandy en octubre de 2012. Madre mía, las imágenes que acompañan a esa parte del estudio son para enmarcar. Son impactantes. Fíjate cómo lo cuentan. Cuando el usuario aplica el filtro temporal sobre los días exactos de esos huracanes en el cubo espacio-temporal, ocurre algo asombroso visualmente. Toda esa nube caótica, ese enjambre denso de puntos rojos y azules que representan el ajetreo frenético de Nueva York, de repente muestra un vacío dramático. Se apaga. Exacto, se apaga. Al observar el prisma vertical que representa la duración de la tormenta, los datos simplemente desaparecen. Es un corte limpio. Y luego, a medida que vas subiendo la vista por el eje temporal, viendo los días posteriores, puedes observar literalmente cómo la ciudad resucita. Los puntos empiezan a parpadear y a reaparecer gradualmente a medida que Nueva York recupera la normalidad. Y lo que hace que esta herramienta brille no es solo ver el apagón general, sino cómo los detalles hiperlocales saltan a la vista sin tener que buscar en celdas de datos interminables. El artículo detalla un comportamiento súper específico de los taxis en los aeropuertos justo después del huracán Sandy. Ah, sí, lo de los aeropuertos es buenísimo. Imagina que el analista crea 2 prismas en el mapa virtual, uno sobre el aeropuerto JFK y otro sobre La Guardia. El sistema muestra de un solo vistazo que la columna de actividad del JFK empezó a llenarse de puntos de taxis desde Manhattan el 31 de octubre. O sea, la ciudad se estaba reconectando. Eso es. Sin embargo, al mirar el prisma de La Guardia, la columna seguía completamente vacía. Ni un solo viaje. Y no hizo falta un modelo estadístico complejo para notarlo. Los datos históricos confirmaron después que La Guardia sufrió inundaciones severas en sus pistas y los vuelos tardaron un día extra en reanudarse, hasta el 1 de noviembre. Exacto. Para mí la mejor forma de imaginar lo que sintieron los investigadores al ver esto es pensar en una colonia de hormigas gigante vista desde arriba. Si observas a las hormigas, que en nuestro caso son los miles de taxis, ves cómo de repente todo el enjambre altera su ruta y evita un charco de agua enorme, que sería la inundación de La Guardia. El comportamiento colectivo, el patrón de millones de individuos reaccionando a una crisis física, salta a la vista de una manera que una tabla de números jamás, repito jamás, podría transmitir con esa contundencia. Es una imagen mental muy potente. Pero, y aquí vuelvo a mi rol crítico, Ay, a ver qué me sacas ahora. el estudio esconde una ironía maravillosa en el diseño de toda esta experiencia. Resulta que para que todo este despliegue de luces 3D y nubes de puntos tuviera una utilidad estadística real para un profesional, los propios investigadores tuvieron que dar un paso atrás. Ya, lo de los gráficos. Tuvieron que incrustar gráficos en 2D convencionales, flotando en el entorno virtual, justo al lado del cubo 3D. Literal.
Tienen paneles con histogramas clásicos y gráficos de líneas pegados a las paredes del bloque de tiempo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al analizar los viajes desde Manhattan a los aeropuertos, la nube de puntos 3D te muestra perfectamente la densidad de coches, pero necesitas mirar el gráfico de barras tradicional que flota a tu izquierda para confirmar que, aunque la duración del viaje fluctúa salvajemente según la hora del día, la tarifa del taxi se mantiene constante porque hay un precio fijo. Claro, el precio cerrado al aeropuerto. Exacto. Para mí, esto es la confirmación definitiva de que el 3D, por muy espectacular que sea, no se basta por sí solo para el análisis riguroso. Necesita desesperadamente al humilde gráfico 2D. Totalmente de acuerdo en que el 3D necesita sus muletas. Pero yo le daría la vuelta a ese argumento. Yo diría que ahí radica precisamente la genialidad de este diseño híbrido. No están matando al 2D por puro esnobismo tecnológico, lo están elevando de categoría. Tienes la intuición cruda, inmediata y el reconocimiento espacial del 3D ocupando el centro de tu atención, y combinan eso con la precisión matemática y estadística del 2D flotando en tu visión periférica. Ya, visto así. Y lo mejor es que puedes agarrar esos paneles 2D virtuales, llevártelos por la habitación y colocarlos donde te resulten más útiles. Y ya que menciono lo de movernos por la habitación, tenemos que hablar de las escanas de inmersión, porque esto es lo que definitivamente convierte el sistema en algo transformador. Sí. El documento hace mucho hincapié en que no hay una sola forma de ver los datos, detallan varios modos de visualización. El primero es el modo mesa de salón, un enfoque exocéntrico. Ajá. Básicamente es como tener una maqueta arquitectónica hiperdetallada de la ciudad apoyada en la mesa de tu casa y tú la miras desde arriba como un gigante. Pero luego está el modo a escala de habitación, un enfoque egocéntrico. Que es una locura. Aquí el usuario pulsa un botón y literalmente se encoge al tamaño de los datos. Puedes caminar físicamente por tu cuarto y estar rodeada de la nube de puntos, viendo los taxis pasar por encima de tu cabeza en el eje del tiempo. Y el remate final es la integración con el mundo real. Esta es mi parte favorita de todo el artículo. Han logrado conectar este entorno virtual con las imágenes de 360 grados de Google Street View. Eso es muy útil. Fijaos en las implicaciones que tiene esto para los oyentes. Imagina que estás navegando por la maqueta y notas un pico anormalmente enorme de puntos rojos, de bajada de pasajeros, en una intersección muy concreta de Manhattan todos los martes a las 9 de la mañana. En lugar de buscar la dirección en un buscador aparte, el usuario puede colocar un marcador virtual justo en esa esquina del mapa. Y te lleva allí. Instantáneamente, el entorno 3D carga la fotografía inmersiva a pie de calle de ese lugar exacto. De repente dejas de ver un mapa geométrico y estás de pie virtualmente en esa calle de Nueva York viendo con tus propios ojos el hotel de lujo o la boca de metro que está provocando ese embotellamiento. Todo esto mientras la nube de datos sigue flotando a tu alrededor, dándote el contexto temporal. Es que, como herramienta de investigación cualitativa para urbanistas, ese nivel de contexto es impagable. Poder ver el bordillo exacto donde se bajan los pasajeros explica cosas que un satélite no puede. Exacto. Sin embargo, y aquí viene el baño de realidad, detrás de toda esta magia visual, detrás de los prismas y las fotos de Street View, los investigadores se han chocado de frente contra un muro de realidad técnica durísimo. El rendimiento. Sí. Para construir este prototipo, utilizaron el popular motor gráfico Unity y una herramienta llamada Immersive Analytics Toolkit, o IATK. Y aquí viene el problema. Para lograr que todo ese mar de datos se filtrara en tiempo real al mover las manos sin que las gafas se quedaran bloqueadas, tuvieron que hacer auténticos malabares con el software. Tuvieron que hackear, por así decirlo, cómo funciona la tarjeta gráfica del ordenador. En lugar de calcular matemáticamente la posición de cada viaje de taxi uno por uno en el procesador central, engañaron a la tarjeta de vídeo para que tratara todos esos millones de datos no como puntos individuales, sino como los vértices de una sola malla geométrica gigante y flexible. Una salvajada de ingeniería de software para optimizar recursos, desde luego. Lo es muy ingenioso, pero trae consigo un golpe de realidad, que a día de hoy es insalvable, y es la escalabilidad. Ya. Wagner y su equipo admiten abiertamente en el documento que el sistema sufre gravísimos problemas de rendimiento. El entorno inmersivo empieza a congelarse, a ir a tirones de forma drástica, en cuanto superan la barrera de los 100.000 a 200.000 puntos de datos en pantalla. Se queda colgado. Literalmente.
Y para poner esto en contexto, la base de datos completa de taxis de Nueva York maneja decenas de millones de trayectos cada mes. Claro, 200.000 se queda cortísimo. Esto obligó a los autores a utilizar muestras aleatorias pequeñas para poder grabar sus demostraciones. Y desde la perspectiva de la industria tecnológica, un sistema diseñado para el Big Data que colapsa y no puede procesar la base de datos completa sin tener que recortarla, tiene un fallo crítico. Totalmente. A corto plazo, esto frena en seco su adopción a nivel de grandes corporaciones o gobiernos municipales masivos. Es un obstáculo técnico innegable, te lo concedo. Si se congela, rompe la magia. Pero creo que debemos ser justos y mirar hacia dónde apunta la visión a futuro de estos investigadores. A ver, Hay que recordar constantemente que lo que estamos analizando es una prueba de concepto ejecutada conectando unas gafas comerciales Quest 2 de consumo general a un PC de escritorio doméstico. Lo verdaderamente valioso aquí es la base del código, esos malabares ingeniosos de separar la representación visual del cálculo matemático usando texturas para codificar las consultas. Han asfaltado el camino. sí, en eso tienes razón, el software ya está ahí. Y sabemos por la ley de Moore que el hardware inevitablemente va a mejorar. Las tarjetas gráficas del año que viene serán el doble de potentes, las gafas serán más ligeras y ese límite frustrante de 200.000 puntos pasará a ser de varios millones en apenas un par de años. Seguramente. No están construyendo el producto final, están cimentando las bases para cuando el hardware por fin alcance a su imaginación. Es un apunte muy válido. De hecho, ellos mismos mencionan en sus conclusiones que prevén que el futuro no dependerá de un ordenador pesado en una habitación, apuestan porque las herramientas de visualización urbana migrarán gradualmente a entornos de realidad extendida a través del propio navegador web, usando plataformas WebXR. Eso sería brutal. Permitirá lo que ellos bautizan como colaboración asimétrica. Imagina a un urbanista con gafas inmersivas moldeando datos con las manos, trabajando en tiempo real con un ingeniero estadística en otra ciudad que usa ratón y teclado frente a una pantalla tradicional, combinando lo mejor de ambos mundos. Ese es el escenario ideal, sin duda. Y creo que este es un punto ideal para ir aterrizando todo lo que hemos extraído de este denso y fascinante documento. Si tuviéramos que estructurar los pilares fundamentales que nos llevamos de esta investigación, yo lo resumiría en 4 grandes bloques. A ver, adelante. Primero, el inmenso salto cualitativo de pasar del mapa plano al cubo espacio-temporal. Percibir el tiempo de manera física, como una dimensión vertical, integra espacio y tiempo de una forma que el cerebro procesa sin esfuerzo. Clave. Segundo, la revolución en la interacción. Usar prismas tridimensionales y aprovechar nuestras 2 manos simultáneamente para esculpir, filtrar y comparar información de una manera casi artesanal. Tercero, el valor incalculable de visualizar eventos a gran escala, como el rastro del huracán Sandy, y poder detectar anomalías a nivel de calle con un simple vistazo sin ahogarse en filas de Excel. Y cuarto, pero no menos vital, ser conscientes de los serios cuellos de botella actuales en escalabilidad y procesamiento gráfico, que por ahora nos impiden manejar las cifras reales del Big Data inmersivo a pleno rendimiento. Es un resumen impecable. Y para todos los que nos escuchan, es crucial conectar por qué esto importa muchísimo más allá de un laboratorio universitario o de saber dónde coger un taxi en Manhattan. No estamos hablando de taxis. No, desde luego que no. Estamos hablando del futuro de la percepción humana. Pensemos en cómo en un futuro sorprendentemente cercano vamos a entender la información crítica que mueve nuestra sociedad. Imaginemos el impacto de esto en la economía mundial, pudiendo ver el flujo del capital como corrientes físicas de luz a nuestro alrededor, detectando burbujas financieras antes de que estallen por cómo se agrupan los datos. O en la medicina, imagínate. Estamos en la investigación médica, con científicos navegando físicamente por el interior de redes neuronales o mapas genéticos a escala de una habitación. O en la logística internacional, viendo cómo los barcos de mercancías evitan tormentas en tiempo real. La información va a dejar de ser un texto estático o un gráfico aburrido que leemos. Se va a convertir en un lugar físico que visitamos. Esa es la clave de bóveda de todo el estudio. Esa transformación profunda de la lectura bidimensional a la visita espacial es lo que los autores han denominado de forma brillante la visceralización de datos. Hacer que cantidades matemáticas abstractas y abrumadoras se sientan viscerales, intuitivas, palpables.
Y esto abre una puerta enorme que los investigadores apenas insinúan al final de su estudio. Utilizar estas herramientas visuales tan accesibles para involucrar directamente a la ciudadanía en la planificación urbana de sus propios barrios. Lo cual nos deja en bandeja una reflexión final profundamente provocadora para que nuestros oyentes le den vueltas por su cuenta. Si la realidad virtual de hoy ya permite a los planificadores urbanos entender el pulso caótico de una metrópolis entera simplemente paseando por una maqueta holográfica en su oficina, ¿qué pasaría si el día de mañana cualquier ciudadano corriente tuviera esta herramienta en el salón de su casa, alimentada con datos en tiempo real de su propia ciudad? Madre mía, la que se podría liar. Cambiaría eso radicalmente, la forma en que exigimos responsabilidades a nuestros políticos. Si en lugar de escuchar promesas vacías, todos pudiéramos ponernos unas gafas y ver literalmente con nuestros propios ojos dónde están los atascos crónicos, cómo se distribuyen injustamente los presupuestos de emergencia o el impacto de un mal plan de urbanismo con la claridad cristalina de una nube de puntos. En la política urbana tal y como la conocemos no volvería a ser la misma. Jamás nos podrían volver a engañar con una simple gráfica maquillada. Exacto, ha sido una sesión inmensamente rica y reveladora. Desde aquí enviamos un cálido adiós y nuestro más sincero y profundo agradecimiento a todos los oyentes por acompañarnos en este viaje y dedicarnos su recurso más valioso, que es su tiempo. Les invitamos a seguir manteniendo viva esa chispa inextinguible de la curiosidad, a cuestionar siempre la información que les rodea y atreverse a imaginar cómo la tecnología del futuro dará forma a nuestra manera de comprender el mundo. Hasta la próxima inmersión profunda.